Bienvenidos a la cuarta y última teleclase práctica de Postproducción Digital 1. En esta oportunidad vamos a hablar de la rotoscopía, una de las técnicas más antiguas pero a la vez más potentes que podemos aplicar al día de hoy en los efectos especiales. La rotoscopía esencialmente consiste en redibujar cuadro por cuadro el movimiento de un personaje o un objeto en una filmación. De esta manera, redibujando cada fotograma de un video o de una filmación, podemos obtener de alguna manera los movimientos originales de lo que está en el video. Esto sirve como base, como plataforma para poder desarrollar animaciones de personajes con proporciones o con movimientos muy realistas. Una técnica que no ha estado exenta de discusiones, de polémicas, pero que es definitivamente una gran herramienta tanto para el cine de animación como para los efectos especiales. Les invito a ver un par de videos donde vamos a ver esta técnica aplicada y vamos a poder ver en términos visuales cómo es que la rotoscopía tiene un impacto en el mundo del cine y la animación. Este es el cortometraje Through of You, de Ryan Woodward, en el que podemos ver una animación de personajes que tienen proporciones realistas, pero también movimientos, que si bien tienen sus partes realistas, están combinados con detalles de animación. Los personajes a veces son elásticos, cambian de forma, tienen velocidades atípicas, tienen otras percepciones de peso. Pero esto tranquilamente podría basarse en una filmación de dos bailarines para posteriormente redibujar sobre la filmación y enriquecer esa captura de movimiento con animación. En el siguiente video podemos ver un reel de rotoscopía de un estudio de efectos especiales. Como podrán observar, los artistas de rotoscopiado del estudio se encargaron de recortar fotograma por fotograma a los personajes que están en las tomas. De esta manera pueden tener una obtención de los personajes para posteriormente trabajar sobre dichas capas. En este caso, el movimiento de los personajes no se aplica a una animación. No hay una animación basada en la información que se extrajo, pero sí esto permite de alguna manera separar por capas los personajes que están en la escena del escenario que los contiene. La rotoscopía es una salida un poquito difícil, pero muy efectiva para poder separar personajes de fondos en el caso de escenas donde los escenarios no cuentan con un fondo de croma. Como pudimos ver recientemente en los videos y también como se ha desarrollado en el material de estudio, la rotoscopía es una técnica de efectos especiales y de animación que tiene muchos años de historia. En principio, comenzó de una manera muy artesanal. ¿Y a qué me refiero con artesanal? Pensemos por un segundo. Hoy podemos hablar de software, podemos hablar de herramientas digitales, pero imagínense cómo pudo haber comenzado la rotoscopía en la época analógica. Se los pregunto. ¿Se imaginan la época en la que un artista necesitaba de técnicas analógicas para extraer el movimiento de una filmación? ¿Cómo es que eso se hacía? Como se desarrolló en las lecturas y en el material de estudio, podemos observar que originalmente esto se hacía a través de una herramienta llamada el rotoscopio. El rotoscopio era una suerte de tablero de cristal sobre el cual se podrían proyectar imágenes desde atrás con un proyector y luego sobre ese mismo tablero se podría ubicar un papel sobre el cual un artista puede dibujar la información que se está proyectando. De esta manera tan precaria, tan sencilla, se pudieron capturar información de filmaciones de películas emblemáticas en la historia del cine de animación, como es el caso, por ejemplo, de Blancanieves y los 7 enanitos, donde vemos el personaje de Blancanieves, uno de los personajes más icónicos del estudio de animación de Disney, con movimientos muy realistas, con proporciones muy realistas. ¿Y cómo es que se logró esto? ¿Cómo es que se logró este personaje con un estilo tan disímil al de los 7 enanitos? Utilizando la rotoscopía. La misma técnica se utilizó en algunos momentos de películas como Peter Pan o Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando de una técnica que va más por lo creativo que por lo innovador, y el resultado, sin duda, fue muy potente. Podríamos decir, en líneas generales, que la rotoscopía es, de alguna manera, el ancestro de la captura de movimiento que hemos visto en teleclases anteriores.
La captura de movimiento de alguna manera repite ese concepto. En esencia busca lo mismo, pero a través de tecnologías diferentes. Sin embargo, la rotoscopía tiene la particularidad de que puede hacerse de una manera muy artesanal y el artista puede detallar, digamos, definir en cada detalle la terminación que la rotoscopía va a tener, cosa que a veces la captura de movimiento entorpece un poquito porque es un sistema mucho más automatizado. Esta tecnología, además de los años que tiene y además de sus controversias y polémicas, no ha perdido vigencia. Por eso es que el software sigue incorporando posibilidades de realizar rotoscopía digital. Pero vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Por ahora, quiero invitarte a que hagas una actividad donde vas a poder reflexionar y repasar estos conceptos y también fortalecerlos. Adelante. En la siguiente imagen podemos apreciar una clave de respuesta para la actividad que acaban de realizar. En este caso, deben generar un vínculo entre diferentes informaciones. En primer lugar, tenemos el año. Luego, tenemos el autor que corresponde al concepto. Más adelante, ese autor se debe vincular con el acontecimiento el cual protagonizó y por último, con un ejemplo de dicho acontecimiento. Como habíamos mencionado anteriormente, la rotoscopía es una técnica que además de ser antigua, sigue vigente en la actualidad. Los programas de postproducción digital y de efectos especiales incluyen herramientas que permiten realizar rotoscopía a través de los medios modernos. Entonces, me pregunto, ¿cuáles son las herramientas que nos trae, en este caso, el software sobre el cual estamos aprendiendo, que es After Effects? ¿Y cuáles son las posibilidades, las diferencias en el flujo de trabajo? Y principalmente, ¿cuáles son todas las características que las herramientas nos ofrecen por encima de la técnica tradicional? After Effects esencialmente nos ofrece dos herramientas. La primera y principal es el pincel tipo rotoscopía. Hablo de una herramienta de selección que nos permite seleccionar figuras dentro del encuadre, es decir, dentro de la composición. Y esas figuras que seleccionemos, después podemos ir repitiendo esa selección a lo largo de todos los fotogramas que comprenden el video. La ventaja de utilizar el pincel de la rotoscopía en relación a la rotoscopía tradicional, ¿cuál creen que puede ser? Es una buena pregunta. La principal ventaja es el tiempo. La rotoscopía tradicional lleva muchísimo tiempo y el pincel tipo rotoscopía nos permite ahorrar mucho tiempo porque tiene algunos algoritmos que ayudan a seleccionar la figura con más agilidad. Y además, el software interpreta la figura que seleccionamos e intenta ajustar la selección de esa figura al fotograma siguiente, para que no tengamos que hacer el trabajo de selección cada vez que pasamos de un fotograma al otro. Esa es la gran ventaja de trabajar con este pincel, que además en las últimas versiones de After Effects se ha visto acompañado por una herramienta que facilita aún más el proceso. Y estoy hablando del pincel de rotoscopía, que es para perfeccionar borde. El pincel para perfeccionar borde lo que nos permite es trabajar sobre bordes de selecciones que tienen zonas semi-opacas, es decir, semi-transparentes o con una transparencia gradual. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para seleccionar en un trabajo de rotoscopía la copa de un árbol? ¿O cómo hacemos para seleccionar el cabello de una persona que tiene un cabello muy frondoso? Estamos hablando de superficies visuales que son muy irregulares, que tienen partecitas semi-transparentes. Es ahí donde la herramienta de perfeccionar borde nos facilita mucho la tarea y enriquece el trabajo de rotoscopía digital. Les invito a ver un par de videos de rotoscopía digital para que podamos repasar las posibilidades realizativas que nos ofrece esta técnica al día de hoy en softwares como After Effects.
En el siguiente demo reel de efectos especiales y rotoscopía, podemos ver cómo diferentes artistas han rotoscopiado el movimiento de un jugador de fútbol. En este caso, el salto del personaje es rotoscopiado cuadro por cuadro para ser incluido en un escenario completamente digital compuesto a partir de material fotorrealista. No sabemos si ese personaje fue filmado en un fondo de croma, pero la rotoscopía sería una buena manera para cambiar el escenario en el que ese personaje se encuentra. Lo mismo sucede con estos tres personajes de una película o una producción de perfil bélico. Vemos que sus escenarios son completamente modificados. Y aunque no sabemos si fueron filmados en un estudio de croma, la herramienta de rotoscopía nos permitiría separar los personajes del fondo sin ningún inconveniente. En este video podemos ver un desglose de efectos especiales basados mayormente en rotoscopía, en cambio de fondos y en composición. En este caso podemos ver cómo las figuras rotoscopiadas tienen colores diferentes. Y de esta manera podemos identificar el enorme trabajo que han hecho los artistas de rotoscopía. Como pueden observar, es muy posible que todo el trabajo esté en función de lo que se denomina un efecto especial invisible. Es decir, efectos que enriquecen la escenografía, corrigen errores, pero no agregan cosas especialmente sobresalientes, como podrían ser explosiones, escenarios de ciencia ficción o otro tipo de arreglos. Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente vistos en estos dos videos y a lo largo de la teleclase, les invito ahora a realizar una nueva actividad para fortalecer estos conocimientos y para repasar también cómo es la técnica de la rotoscopía, sus procedimientos y sus posibilidades realizativas. En la siguiente imagen podemos observar una clave de respuesta para la actividad que acaban de realizar. En este caso, la tarea consiste en vincular el orden de las etapas de las que se compone la tarea de realización de efectos de rotoscopía. Hasta ahora hemos hablado de rotoscopía. Sin embargo, podemos identificar rápidamente que la rotoscopía no es un fin, sino un medio. Estamos hablando de una técnica que nos permite componer personajes y fondos, extraer movimientos, generar composiciones más complejas y más ricas. Sin embargo, necesitamos más herramientas para poder aprovechar todo lo que la rotoscopía nos ofrece. Por eso ahora quiero hablarte de algo que es un complemento para el software. Más allá de que sea After Effects o sea otra plataforma, es algo que muchos softwares admiten. Y les pregunto, ¿de qué podemos estar hablando? ¿Alguno de ustedes conoce la palabra plugin? Cuando hablamos de plugin, estamos hablando de un software complementario, es decir, un programa que se instala posteriormente a lo que ya tenemos instalados. Se caracteriza el plugin por añadirle a un software herramientas que el software no trae originalmente. Estamos hablando de softwares que son mucho más pequeños y que cuando los instalamos aparecen dentro de la interfaz del software en el que estamos trabajando. En este caso sería dentro de After Effects. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer un plugin? Bueno, la verdad es que puede ofrecernos un montón de cosas que el software originalmente no podría hacer. Por mencionarte unos pocos que son algunos de los más utilizados en la industria, podría hablarte, por ejemplo, del plugin Element,
que es un plugin especial para importar escenarios tridimensionales u objetos tridimensionales al espacio de After Effects. Podemos hablar de otros como Shine, que es un plugin que le puede añadir unos efectos de brillo a diferentes animaciones, quedando como resultado algo muy elegante, muy moderno. Tenemos otros plugins también que son totalmente diferentes y enfocados especialmente en el mundo del cine, como es el caso de Magic Bullet Tool, que es una herramienta que trae un paquete de looks cinematográficos para que podamos darle un aspecto más profesional a nuestras filmaciones. Bueno, hay un sinfín de plugins que vamos a ver a lo largo de las lecturas, en la plataforma y también en los siguientes videos, donde podrán apreciar algunas de las cositas que algunos plugins como es, por ejemplo, Element, le pueden aportar a Adobe After Effects. En el siguiente video podemos observar los efectos que se pueden generar con algunos de los plugins que nos ofrece el paquete de Trapcode. Este es una suite de plugins desarrollado por Red Giant y tienen un enfoque especial para la animación gráfica. Entre ellos se encuentran plugins como Shine, Particular, entre otros. Nos permite generar animaciones con brillos, con luces diferentes, animaciones de partículas, animaciones procedurales, escenarios con estéticas muy particulares que de otra manera sería imposible o extremadamente difícil generar. Y esto nos permite ahorrar muchísimo tiempo. En este segundo video vemos las posibilidades realizativas que nos ofrece el plugin Element. Este plugin fue desarrollado por una empresa que es Video Copilot, una página de video tutoriales de Andrew Kramer, un artista de efectos especiales. En este caso, Element lo que nos permite es importar elementos tridimensionales a la interfaz de After Effects. Tiene un motor de previsualización propio y tiene mucho potencial, en especial en las animaciones tridimensionales que se utilizan para títulos, animación gráfica y un poquito de efectos especiales. Su potencial máximo no está en los gráficos fotorrealistas, sin embargo, ofrece un sinfín de posibilidades en animación. Hemos visto rotoscopía, hemos visto plugins, hemos visto las posibilidades realizativas que estas herramientas nos ofrecen. Y ahora es la hora de una actividad, donde podrán repasar este conocimiento, lo que hemos visto en la plataforma, y poder llevar un poquito a la lógica y a la práctica lo que hemos visto hasta ahora. Adelante. Como pueden apreciar en la siguiente imagen, tenemos un ejemplo de clave de respuesta para la actividad que acaban de realizar. En este caso, la actividad consiste en vincular un ejemplo visual con el nombre del plugin del ejemplo y finalmente con la descripción de las posibilidades que dicho plugin le aporta al software. Después de las herramientas que hemos repasado, de los conceptos, de los plugins, de la rotoscopía y de las diferentes técnicas que podemos encontrar en un software como After Effects, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que es el mejor software para trabajar efectos visuales? Es una pregunta interesante, que todos los profesionales nos hacemos en alguna etapa de nuestra carrera, porque existen muchas posibilidades, existen varios programas. Todos son muy potentes y uno tiene que saber reconocer con claridad cuáles son las ventajas y desventajas de cada plataforma. Por ejemplo, uno de los softwares alternativos que podemos encontrar es Nuke, un software que está más especializado en efectos especiales que en motion graphics.
Tiene un enfoque un poquito diferente al de After Effects, pero es muy potente también. Nuke es un software que se utiliza muchísimo en la industria a gran escala. En películas con muchos efectos especiales se utilizó Nuke para generar composiciones muy sofisticadas, muy complejas, y es sin duda uno de los softwares más potentes que podemos encontrar. En contraposición, vamos a ver que no es un software tan flexible y con tantas posibilidades para el mundo de la animación gráfica como lo es After Effects. Después tenemos otra plataforma como una de las que nos ofrece Autodesk, que es el caso de Smoke. Smoke es una plataforma de composición digital también, con un enfoque muy claro en efectos especiales, similar a Nuke en algunas cosas, con algunas cositas de After podríamos decir, pero como decíamos anteriormente, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Pueden profundizar un poquito más sobre esto en el material de estudio, pero ahora les invito a ver un par de videos comparativos entre las posibilidades que nos ofrece Nuke y lo que nos ofrece Smoke. En el siguiente video podemos ver un showreel de Nuke, con las posibilidades que ofrece este software en efectos especiales. Algunas de las tomas son extraídas de películas de Hollywood, superproducciones en las que fue aplicado este programa para la composición digital de diferentes escenas. Lógicamente, estas escenas también implicaron el uso de otros softwares. Seguramente las animaciones tridimensionales o algunos detalles de simulaciones o de imágenes reales fueron extraídas de otra manera. Se consiguieron y se generaron con herramientas diferentes. Sin embargo, la composición final fue hecha completamente en Nuke. Un software que, a diferencia de After Effects, no opera con la filosofía de capas, sino que utiliza nodos. En este segundo video podemos ver un reel de Autodesk, donde habla del potencial de sus plataformas para la realización de efectos especiales. Al igual que en el video anterior, se puede asumir que muchas de estas cosas es la combinación de varios softwares, de varias plataformas, pero en la que se pudo realizar la composición final en Smoke, algunas animaciones y simulaciones en After Effects, y seguramente otros aspectos de las producciones en distintas plataformas de la familia de Autodesk. Al día de hoy podemos decir que Autodesk es una de las empresas más poderosas y que más herramientas aportan al mundo de los efectos especiales y la animación. Llegamos a esta última parte de la cuarta y última teleclase práctica de Postproducción Digital 1. A continuación deben realizar una actividad en sus casas que es de carácter obligatorio ya que será evaluada. Les invito a que realicen esta última actividad y que apliquen todo lo que hemos visto en esta materia.